Bueno, esta es la presión de acá que Vamos a revisar dos temas para compararlos, el empiema versus absceso pulmonar, que eso también son frecuentes, ¿ah? Sí. Bien, Jonathan Delegado. Delegada. Lo mantiene presionado. ¿Lo prendo? Que se me pasa esa sensación, ¿no? Sí, no te preocupes. No, y ahí nomás. Me pondré para este lado. Acá mejor. Claro, acá mejor. O tal vez eso está mal colocado. Bueno, vamos a... ¿Sí escucha, verdad? Vamos a tocar dos temas. Más que todo para compararlos. Lo que es empiema pleural versus absceso pulmonar. El empiema pleural es la presencia de pus o gérmenes en la cavidad pleural. Tiene que haber pus o gérmenes, no necesariamente tiene que haber pus, pero sí puede haber un derrame pleural y demostrarse que ese derrame está infectado, y eso también es un empiema. Entonces, esta es la definición clásica, en la que el pH es menor de 7.2, la glucosa menor de 40 miligramos por litro, el LDH mayor de 1000, LDH pleural entre LDH plasmática mayor de 0.6, presencia de gérmenes en el gramo en cultivos, proteínas mayor de 3.5 gramos por decilitro, proteínas pleurales, proteínas plasmáticas mayor de 0.5. En la práctica lo que se usa es el pH, la glucosa menor de 40 miligramos, el LDH y las proteínas, ¿no? Que es lo que más se usa. En mi tiempo, cuando yo me formé, me acuerdo que había una especie de robot que hacía una especie de ARA y electrolitos. Creo que le decían el CEO, así como lo llaman al robot de la cirugía robótica. También en el hospital tenían una especie de máquina de electrolitos y dosaba todo esto en ese tiempo. Increíble, ¿eh? No sé quién se los habría donado, porque de hecho que el hospital no lo compró. Y esa máquina sacaba así estos valores así como una gota de sangre, hermano. Les hablo del año más o menos 90, ¿no? Cuando pasé por ese hospital. Después, en el laboratorio de la universidad teníamos una reacción que se llamaba reacción de Ribalta, que era una reacción cualitativa, que ya no se usa ya porque ahora todos lo hacen cuantitativo para las proteínas plasmáticas, para lo que es albúmina. Pero si la tira de Ribalta reaccionaba, la Ribalta positiva era porque tenía más de 3 gramos por litro de proteína.
el Ribalta negativo era menos de 3, o sea, el punto de corte era 3. Si era positivo, era Ribalta positivo, entonces decíamos que era un exudado. Sí, eso ya no se usa más, se los he puesto como anécdota. Tiene su historia en Piyema, que he puesto algunos pasajes, por ejemplo, Hipócrates, 460 años antes de Cristo lo describe, inclusive lo trata, el Empiyema lo drenaba. Arataeus en el siglo II también describió la parte clínica del Empiyema. En 1918 la Armada de los Estados Unidos, fíjense todavía, en 1918 la Armada de Estados Unidos de Norteamérica, que era la primera comisión para el tratamiento del empiyema. 1918. Entonces el empiyema es la contaminación del espacio pleural, por eso es que la definición decía presencia de pus o gérmenes en la cavidad pleural. Y esta contaminación del espacio pleural puede ser por causas torácicas o extratorácicas. Cuando es por causas torácicas puede ser por problemas del mediastino o por problemas del parénquima pulmonar. En el mediastino, por ejemplo, una mediastinitis, una perforación del esófago, una rotura de la tráquea, por ejemplo, te pueden dar el empiyema pleural, porque eso se rompe, va hacia la cavidad pleural y lo contamina. Y en el parénquima, lo más frecuente es la neumonía con su derrame paraneumónico, ¿no? Esa es la cosa más frecuente del empiyema, tanto en niños como en adultos. Neumonía con derrame paraneumónico. Después tenemos las causas extratorácicas, que son las cervicales, abdominales y hematógenas. Las cervicales, por ejemplo, lo más fácil, ¿no? Lo que hacen los odontólogos es que te sacan la muela, te dejan la raíz ahí, se infecta, se va escurriendo por los músculos del cuello, se mete el mediastino, y en el mediastino se forman abscesos que se rompen y van hacia la cavidad pleural, pero empiezan con focos cervicales, ¿no? Por tumores cervicales también que infartan, o en el caso de los linfomas, por causas abdominales como por ejemplo un absceso sufrénico que vecindad puede contaminar la cavidad pleural, y por diseminación hematógena, en una sepsis que aparezca en empiyema también, sí es relativamente frecuente, ¿no? Que aparezca derrame pleural infectado. Y estas son causas torácicas, eso es lo que les comentaba, infecciones neumopulmonares, la parte postoperatoria también. Esto siempre se da cuando hay cambio de residentes y ingresan los R1, como todavía no tienen muchas normas de higiene, o cuando hay cambio de residentes también pasa eso. En algunos cirujanos, me acuerdo de una dupla que había cuando estaba en el INCOR, uno de ellos era un gordazo alto, y a su máscara, como el gordo no podía respirar, no le voy a decir el nombre, le hacía 4 huequitos a su máscara así. Entonces toda la baba pues caía al mediastino, entonces hacía mediastinitis, hacían empiyema. Ya esos ya se jubilaron, ya no se preocupen. Les decían la vaca y el pollito, uno era gordo y el otro era flaco. Después las funciones pleurales, cuando ustedes toman muestra, a la muestra del líquido pleural, o están evacuando de repente un hemotórax con aguja, todo lo que atraviese la piel, como en la piel hay gérmenes, puede arrastrarse hacia la cavidad pleural, puede dar empiyema. Todo lo que es funciones pleurales, las vías pleurales percutáneas, perforaciones esofágicas. Entonces aquí, dentro de las causas extratorácicas ya las hemos visto, vamos a ver acá, factores predisponentes, inmunosupresión, diabetes, alcoholismo, enfermedades cardíacas, EPOC, neoplasia. Y en la etiología, los gérmenes son los gram positivos principalmente, pero también hay gram negativos, gram aerobios. La mitad de los epidemas son causados por los gérmenes aerobios y 25% por anaerobios y el resto por combinación de ambos. Estos son los gérmenes más frecuentes, estafilococo, neumococo, aunque en el hospital esto varía, porque en el hospital aparecen otras bacterias, aparecen hasta pseudomonas, klebsiella, de todo aparecen en el hospital. Aparecen en los hospitales, es increíble, aparecen hasta E. coli, Acinetobacter, aparece de todo. Pero
En las neumonías por broncoaspiración, accesos pulmonares, infecciones subdermáticas y hidropanitis. En la hepatogenia, de esto ya hemos comentado, lo más frecuente siguen siendo los gram positivos. Vamos acá a este gráfico que me interesa a mí. Esta es una tabla de la clasificación de ley que sigue vigente. Y aquí, por ejemplo, está analizando él un derrame pleural. De eso se sigue usando esta tabla. No significativo, por ejemplo, es cuando él tiene menos de 1 centímetro de grosor. Hemos dicho que el empiema es líquido en la cavidad pleural, que puede ser pugoso o líquido, pero que siempre tiene que haber evidencia de que esté contaminado. Entonces, el empiema afecta la cavidad pleural, no se olviden que es cavidad pleural. Entonces, si tiene menos de 1 centímetro de grosor, de cúbito lateral, es no significativo, se observa nomás, se le coloca antibiótico, ¿no? Y acá tenemos los empiemas paraneumónicos típicos, con 1 centímetro de grosor, glucosa más de 40, pH más de 720, se le da antibiótico, hay que considerar toracocentesis, y el casi complicado, el que tiene el pH de 7 a 720, que este vendría a ser el típico más bien, ¿no? Este viene a ser el empiema de la definición, porque tiene el pH de menos de 720 y el pH más de 1000, y se le da antibiótico y hay que considerar el tubo. Y así, de acuerdo a esto, entonces se van haciendo los tratamientos, ¿no? ¿Y de qué dependerá? De que se coloque drenaje o se haga toracocentesis, del tiempo del empiema y del volumen del empiema. Sigamos revisando acá. Por ejemplo, tiene etapas, ¿no? La exudativa, que va de 1 a 3 días, es un derrame paraneumónico estéril, pleura congestiva con poliformo nuclear, líquido cetrino, pH superior a 7.3, glucosa mayor a 40, LDH mayor a 1000. Y la etapa fibrino-purulenta de 4 a 14 días, donde ya en esta etapa aparecen bacterias en el líquido pleural, el pH ya está en menos de 7.2, la glucosa en el líquido pleural menos de 40 y el LDH mayor a 1000, los gérmenes, los piocitos. Hay depósitos sobre la superficie pleural que limitan la expansión pulmonar. Este es de organización temprana de más de 14 días. O sea, quiere decir que aquí, en la exudativa de 1 a 3 días, fibrino-purulenta, podemos intentar, por ejemplo, aquí los métodos de toracocentesis, drenaje, pero aquí ya el empiema se está organizando. El empiema ya al pulmón se le está formando una capa que el pulmón lo está atrapando y ya no lo deja expandir. Entonces aquí sí más bien es cirugía. En esta etapa de organización temprana de más de 14 días es cirugía. Y en esta de organización tardía, donde el pulmón quedó atrapado y es más, el telemetro se achica, si el paciente no tiene síntomas, ya la cirugía es discutida, ¿no? Pero aquí, donde va la cirugía, no se olviden, es en la etapa de organización temprana, donde tiene más de 14 días. Y en las dos primeras etapas hay que considerar, en estas, la exudativa y la fibrino-purulenta, hay que considerar toracocentesis versus drenaje. Pero en esta de acá, de más de 14 días de organización temprana, es cirugía. Diagnóstico, la clínica, ¿no? Para empezar, paciente, si pues el paciente tiene una neumonía y aparece derrame, hay que pensar en que ese derrame paraneumónico puede estar infectado, porque no necesariamente va a ser un derrame estéril. Entonces se utiliza diagnóstico, radiografía, ecografía, tomografía, métodos invasivos como funciones pleurales. Bueno, esto ya es hay que hacer el interrogatorio, ver qué enfermedades asociadas tiene, si tiene factores predisponentes, si es diabético, alcohólico, etc. Y esto, por ejemplo, en la radiografía de tórax, que sigue teniendo vigencia, se toma la de frente y perfil, y cuando el empiema tiene entre 100 a 300 centímetros cúbicos, ya está en el seno costofrénico posterior, de 500 a 1500, borra el seno costofrénico lateral y aparece la curva de Mossieu. Entonces, aparecen neumopatías, abscesos, derrames bloqueados por adherencias. Entonces, la radiografía aquí es bien útil para cuando tomas la lateral, si está borrado el seno costofrénico posterior, tiene entre 100 a 300 centímetros cúbicos. Estos son empiemas de diferentes pacientes. Este es un empiema localizado, fíjense, pulmón, y el empiema acá está atrapado como si fuese una cápsula. Este es un empiema localizado.
Aquí es un empiema que está todavía en etapa como si fuese un derrame pleural. Y este es otro empiema localizado. Sí, de acuerdo al tiempo que hemos visto de la etapa exudativa fluidina purulenta, organización temprana, este podría estar entre organización temprana más que de repente en organización tardía también, ¿no? Porque de hecho no está en las etapas iniciales, ¿ya? Está en organización temprana o en organización tardía. La ecografía tiene la ventaja de que esta derrama es muy pequeños y cuando tienes un empiema loculado, la ecografía te puede decir pulsa acá lo vas a encontrar. Entonces tú te ubicas exactamente el lugar donde esté el empiema. ¿No? Acá está, por ejemplo, esta es la parte del transductor y esta es la parte del líquido. Entonces la ecografía, este es parénquima pulmonar, por ejemplo, y tú ahí con la ecografía le haces la punción exacta. La tomografía sí te permite detectar si la lesión es parenquimal pleural. Por ejemplo, aquí este es un empiema loculado. Dijimos que el empiema afecta a la cavidad pleural, ¿ya? Pero no afecta el parénquima pulmonar. Entonces, un empiema, este es otro empiema loculado. Por eso la tomografía nos ayuda bastante, también la ecografía. Pero la tomografía, de todas maneras, aquí es mandatoria, ¿no? Pero también hay ecografistas excelentes, ¿eh? Muy buenos, muy acertados. Entonces, diagnóstico con presión pleural. La técnica es colocando anestesia, si el paciente se puede sentar en buena hora, porque es distinto hacerle echado a que si el paciente tolera estar sentado. Si tolera estar sentado y ustedes están detrás del paciente, el paciente está sentadito, entonces ustedes ya le han hecho la asepsia, antisepsia, le han colocado la anestesia, le están haciendo la función, entonces el cuerpo del paciente tiene que venir un poco, o estar en línea recta o un poco hacia la persona que está extrayendo el líquido. Porque si el paciente se va adelante, el líquido se va para adelante. Acuérdense que es un líquido. Entonces, o el paciente está recto, o un poco tiradito hacia el que está haciendo la toracocentesis. Y estas son características del empiema, que puede ser líquido, puede ser purulento, puede oler mal. Vamos acá. Los positivos son positivos en el 70-80% de los casos, los negativos se deben a tratamiento antibiótico asociado. Y entonces hay que dar el esquema antibiótico correcto. ¿Y cuál es el esquema antibiótico correcto? También hay que colocar el drenaje correcto y lograr una expansión pulmonar. De aquí viene, ¿qué es el antibiótico correcto? Pues porque nos han enseñado siempre primera línea, segunda línea, tercera línea. Doctores, en el hospital, todos los empiemas, todos se tratan con meropenem o imipenem más vancomicina, todos. Ahí no tienes tiempo de enseñar primera línea, ni segunda línea, ni tercera línea. ¿Por qué? Porque está de por medio también un tema de costos hospitalarios, el uso racional de las camas hospitalarias. Entonces, si ustedes detectan un empiema y encima le han tomado cultivo y a los 2 días o 3 días sale que el cultivo tiene un germen sensible a tal antibiótico, bacán. Utilizan el antibiótico que les dice el cultivo y el antibiograma. Pero de arranque, todos empiezan con meropenem o imipenem más vancomicina. Esa es la práctica hospitalaria. Ya más adelante puede variar si de acuerdo al germen que encuentres, ¿no? Porque si es un germen resistente vas variando de acuerdo al antibiograma. Después el drenaje pleural es la conducta quirúrgica de primera elección, sobre todo en los que están en etapa fibrina purulenta. Tiene su técnica que luego se las voy a pasar. Debe hacerse una radiografía de control también luego de colocado el derrame pleural. Hay que hacer un seguimiento radiológico cada 24 horas y ver también si hay semología, clínica, radiología. En esto de colocación del drenaje pleural, el objetivo es evacuar el empiema y que el pulmón logre una expansión completa. Ese es el objetivo, evacuar el empiema y que el pulmón se estire por completo y cubra toda la cavidad pleural. Porque si no expande por completo, el paciente tiene que ir a sala de operaciones.
y ahí sí lo tienes que hacer. En sala de operaciones se les saca la cascarita que está cubriendo el pulmón para que ese pulmón se vuelva a estirar otra vez. Eso se llama toracotomía y decorticación, porque está sacando la corteza que esté envolviendo el pulmón. Toracotomía y decorticación pulmonar. Por eso acá dice, si el diagnóstico y drenaje se efectúan de forma temprana, se lograrán los objetivos en la mayoría de los casos. Entonces, la toracotomía se hace con incisiones de 12 a 15 centímetros de longitud, con maniobras de limpieza pleural, evacuación de pus, liberación de adherencias, tabiques, liberar todas las capas que están ahí en sí. La toracotomía, nosotros en el hospital todas nuestras toracotomías son axilares. Nuestras incisiones son por la axila, así rectas. Le llamamos toracotomía axilar cortical, pero lo que ustedes van a encontrar en sus libros de texto son toracotomías posterolaterales, ¿no? Como lo que hace en el Hospital Bravo Chico, Rebagliati, todos hacen posterolateral. Excepto nuestro hospital, porque es nuestra escuela, porque esta toracotomía nos permite hacer varias maniobras. Es una toracotomía que deja menos dolor, es más estética porque queda escondida bajo el brazo. En cambio el otro se te va a notar el corte desde acá y en esos hospitales encima casi te cortan por la mitad. Entonces nosotros le decimos a eso hemicorporectomía, ¿no? Ellos practican hemicorporectomía. Y cuando vamos a los congresos, son resistentes y dicen, no, pero ¿cómo vas a operar por ese pequeño orificio? Pero es así, nosotros hacemos también cirugía videoendoscópica, que hemos estado entre los primeros en hacer, ahora ya todos quieren hacer, pero igual lo seguimos ganando. Y siempre ellos cuestionan, pues, ¿no? Siempre cuestionan de que cómo es posible que lo hagas, pero nosotros lo hacemos, o sea, lo hacemos porque para nosotros es como una rutina, ¿no? O sea, no es que seamos buenos, sino que nos hemos formado así, esa es nuestra formación. No hacemos nada de excepcional porque la formación que nos han dado es esa. Toracotomía axilar vertical. Bueno, pero para motivos del examen se va a llamar nada más toracotomía. ¿Ya? Sí, sino que lo que nosotros hacemos es toracotomía axilar vertical, que es una variante de las toracotomías, y la que hace la mayoría es posterolateral, que viene desde atrás hasta acá. Pero también hay toracotomías anteriores, así. Por ejemplo, cuando tienes traumatismos de aquí, del torácico, hay toracotomías anteriores que se hacen. Hay diferentes toracotomías, por ejemplo, como las de Clamshell, que vienen así, para trasplante. Son diferentes. Y otro tipo de toracotomía también es la esternotomía, ¿no? Que lo partes el esternón en dos para hacer, por ejemplo, las cirugías cardíacas. Son diferentes abordajes. Pero en sí todas son toracotomías, sino que yo les digo la que nosotros hacemos. La videotoracoscopía es muy bueno en todo tipo de pacientes, no solo añosos, aparte te vas volviendo bueno, te vas volviendo experto y te reduce la estancia hospitalaria, el paciente sale con menos dolor, más rápido también se va a su casa, racionalizas mejor tus camas, solo que no siempre se puede hacer porque depende de la etapa que llegue el paciente. Hay casos que tenemos que convertirlo, empezamos con video, terminamos, digamos, en mínimamente invasiva y terminamos en máximamente invasiva, ¿no? Sí, entre broma le decimos eso. Y la decorticación pulmonar es cuando, por ejemplo, en la etapa de reanimación temprana y en la tardía, el pulmón está atrapado, porque si el pulmón está estirado completamente, se estira completamente cuando tú detectas el empiema en los primeros días, pero si ya pasan de repente 10, 14 días, aparece una capa que cubre el pulmón, que esa capa es como una corteza que cubre el pulmón, o sea, está cubriendo la pleura visceral. Entonces tú entras en la cirugía, haces la toracotomía o la video y tienes que liberar esa capa que está atrapando el pulmón y no deja que el pulmón se estire. Porque el objetivo del drenaje y la cirugía es evacuar el contenido del empiema y hacer que el pulmón se estire, que tenga expansión completa. Pero cuando el pulmón está atrapado, el pulmón no se estira. Entonces tienes que sacarle esa capita y eso se llama toracotomía y decorticación pulmonar. Y esto ya es otro
porque hay pacientes que tienen contraindicación para hacer toracotomía, porque son muy añosos, porque están en mal estado general. Entonces a estos les sacamos 2 costillitas o una costilla. A veces les ponemos un separador de Alexis o 2 costillas y a través de este orificio todos los días lavamos. Metemos agua y vamos lavando el empiema, lavando. Y con el tiempo, 4 o 6 meses, eso se cierra y le va a quedar obviamente estos puntos retiramos y le va a quedar una cicatriz retráctil ahí, pero ya su problema está solucionado. Esa es otra forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es que en lugar de estar lavando todos los días, hacemos esta ventana pleural, que como les repito, consiste en sacar 2 costillas y dejar un hueco para que se vea la cavidad pleural en pacientes que tienen contraindicación de cirugías amplias. Entonces, en lugar de estar lavando todos los días, ahora le ponemos un sistema de succión negativa que se llama VAC, el sistema VACU. Y con ese sistema VACU nos favorece la microcirculación local, que disminuye la cantidad de población bacteriana y favorece la regulación del tejido también. Entonces, con el VACU nos está yendo bien. Prácticamente, este sistema VACU lo empezamos de casualidad con el doctor Ortiz más o menos por el año 2008, con un paciente, y es bueno que conozcan anécdotas también, con un paciente que tenía 19 años. Yo en ese tiempo era un asistente relativamente nuevo. Y había un paciente en la UCI que tenía 19 años que hizo neumonía viral bilateral, que después se complicó con neumonía bacteriana, o sea, se contaminó la neumonía viral. Hizo empiema de los 2 lados, luego hizo fístula de un lado, varias fístulas pleurales de un lado. Tenía 19 años y un chico simpático. Dicen que todos los días se miraba al espejo. ¿Verdad? Eso nos dijo la familia. La familia decía, este chico todos los días se levantaba y se miraba al espejo. Era así como Johnny Bravo, ¿no? Que decía, soy guapo, ¿no? Decía más o menos. Y entonces este chico que le voy a decir Lázaro, yo no estuve en las primeras interconsultas. Yo creo que estaba en mi 2º año de asistente. Y el jefe del doctor Ortiz, entonces los que respondieron a la interconsulta decían, no hay nada que hacer, fueron a juntas, tenía 2 juntas médicas, en donde el cirujano de tórax, el intensivista, el infectólogo, todos dijeron que no había nada que hacer y que se muera. Entonces, un día me llama el doctor Ortiz, que era un caballero, sigue vivo, es un caballero, ya se jubiló. Me dice, Fer, a la familia dice que como el chico tiene 19 años, que le hagamos algo, me dice. Ya sé que todas las juntas médicas dicen de que el chico se tiene que ir y se va, pero la mayoría de la familia está de acuerdo que lo entremos a sala y le hacemos algo, Fer. ¿Y qué le vamos a hacer? No sé, pues dime tú, no, mejor dígame usted ya. Entonces, ¿qué hicimos? En este lado, en el izquierdo, le dejamos un drenaje nomás. Y en el lado que estaba mal, le dijimos lo que yo le propongo a usted, le dije, le hacemos una ventana, pues le sacamos unas costillitas acá y lo voy lavando a ver qué pasa, pero de repente reacciona y va mejorando. Entonces le hicimos la ventana, sacamos hasta 3 costillas, me acuerdo, y todos los días yo iba a lavar, ni siquiera iba el médico residente, yo iba como asistente a lavarlo, lo lavaba mañana, tarde y noche. Le había agarrado cariño. Al tercer día veo que el doctor Guamán, que creo que también enseña acá cirugía general, estaba colocando el sistema VACUUM a unos pacientes de cirugía general que estaban infectados. Les colocaba el sistema VACUUM aquí en la pared abdominal. Entonces yo le digo, ¿y qué está haciendo Guamán? Está colocando el sistema VAC. ¿Qué hace ese sistema? Me empecé a explicar. ¿Y por qué no le ponemos ese sistema de presión negativa al paciente a ver qué pasa, ¿no? Porque ustedes, como ya les enseñaba el neumólogo, la cavidad pleural está a presión negativa. Está a una presión negativa de menos 5 milímetros de mercurio. Y por eso es que con esa presión negativa hace que el pulmón se estire, pues. Porque si estuviese a presión positiva, el pulmón se colapsa. Cuando hay neumotórax, la presión de la cavidad pleural se hace positiva y el pulmón se colapsa. Entonces, si
Y ese sistema vacuum te da presiones negativas de menos 60, menos 100, menos 120, o sea, más todavía. Entonces agarré, me atreví a hablarle a Guamán, que en ese tiempo él lo miraba como era nuevo, Guamán ya era un poquito más antiguo. Entonces le digo, disculpe, le digo, pero quisiera que eso de ahí, por favor, lo coloque allá. Y agarró, llamó a la casa comercial. En menos de una hora lo estaba colocando el sistema vacuum al paciente nuestro, el que se iba a morir, con empiema. Se lo colocó. Y al otro día le tomaron una placa, el pulmón se estaba estirando ya. A los 2 días lo estubaron. Se le bajó todos los signos de sepsis, se le bajaron. Y después, a los 4 o 5 días, lo pasamos de la UCI y lo pasamos al piso. Pero siempre recuerdo que cuando le pusimos ese sistema, empezaron los médicos de ahí, los que ya la mayoría se ha jubilado, decían, pero ¿cómo se han atrevido a hacer una cosa de que nunca se ha hecho? Están malogrando el paciente, sobre todo los más viejos rajaban, pero no. Entonces, de ahí, mira cómo es de la observación, salió de la necesidad, salió de la observación, salió ese procedimiento. Y de ahí ya una vez que vimos que tuvo éxito, nos pusimos a revisar literatura. Ese sistema lo utilizaban más de 10 años atrás los alemanes, los colombianos. Y ahora en el hospital, hacer ventanas pleurales para pacientes que no son tributarios de toracotomía. Y ahora ya no se hacen así grandes, se hacen más chiquitas. Y colocar las esponjas para aplicar el sistema de sección pleural negativa, o sea, aplicar la terapia de presión negativa, se ha hecho un estándar para el tratamiento del empiema. Ese es el estándar que tenemos ahora. Pero todo salió de una simple observación. ¿No es cierto? Sí, todavía me acuerdo de él. Sí, está vivo. Perdió su seguro. Después quería que le borremos la cicatriz. Le dije, mira, eso ya que te lo hago un plástico. Yo no me dedico a eso. No, pero usted, yo te hice la cicatriz, pero no te la puedo borrar. Le dije. Sí, pues son anécdotas que hay. Este es un algoritmo que ya se lo dejo para ustedes. Y aquí terminamos con esta clase del empiema. Vamos a... Descansemos. Gracias. Voy a descansar unos 5 minutos. Y como que descansa mi garganta. Nos vemos en 10 minutos. Después les dije en el servicio que utilicen ChatGPT, se empezaron a reír de mí. Ahora todos tienen ChatGPT, es más, hay 2 que lo pagan. Ni siquiera tienen, hay 2 que ya tienen y hay uno que está aprendiendo inglés ya con el robot. Tiene su dentro de ChatGPT hay una aplicación que te enseña inglés. Que puedes escoger el inglés nativo, el inglés británico. Si quieres hablar así, o sea, te enseña, lo puedes conversar con la aplicación. Entonces pagas $20 mensuales y tienes el robot a tu disposición. Le puedes seleccionar el género también. Sí. Claro, de ahí tiene varias opciones para seleccionar. Bueno, vamos a tocar el tema la abscesa pulmonar. Bueno, en este caso, para que se dé un absceso pulmonar, tiene que introducirse el parénquima pulmonar, y digo el parénquima, una gran carga bacteriana, una gran carga microbiana. En el anterior estamos hablando de espacio pleural, en lo que es empiema. En este caso estamos hablando de parénquima pulmonar. Y como veíamos en la anatomía, generalmente como el bronquio derecho es más corto y tiene una dirección más recta junto con la tráquea, la mayoría de abscesos se dan en el lado derecho. Pero, de acuerdo al mecanismo que vamos a ver luego, las ubicaciones van a ser las más frecuentes del segmento posterior del lóbulo superior derecho, el segmento 2, el segmento 6 derecho y el segmento 6 izquierdo. Y
Y la principal causa es la broncoaspiración. O sea que para que haya broncoaspiración, o es un paciente que esté inconsciente, postrado, pacientes que están en los extremos de la vida, por ejemplo, neonatos, ancianos, pacientes con problemas neurológicos, neumonías complicadas que también pueden dar absceso pulmonar, los tumores malignos también, porque el tumor maligno que está en el pulmón se puede necrosar, se necrosa, se licúa y ahí se forma un absceso. Y nuevamente les traigo este gráfico de la anatomía de la tráquea, donde ven ustedes aquí el cartílago tiroides, el cricoides, el ligamento cricotiroideo, pero de ahí tenemos 18 a 20 anillos hasta acá, hasta que llegamos a la carina. El bronquio izquierdo en realidad es un poquito más horizontal, así más o menos como por donde está el puntero, es un poco más horizontal y más largo, y este bronquio está bien así porque es más recto, entonces todas las aspiraciones, cuerpos extraños se van más hacia el lado derecho. Y se van más hacia, como son pacientes que están echados, se van hacia los segmentos posteriores, hacia los segmentos que están atrás, o sea, el segmento 2 al segmento 6. Entonces, si esta es la espalda del paciente, entonces por aquí está la tráquea, entra la carga de broncoaspiración, se va a ir hacia acá, que este es un segmento posterior, o se va a ir a este de acá, que también es otro posterior. O sea, se van a los segmentos 2. A los segmentos posteriores. Entonces, para que haya absceso, el parénquimo pulmonar se tiene que destruir. Tiene que haber una necrosis. Esa es la lesión histológica principal. Vas a tener que esperar la respuesta del mensaje para convertirse en el regalo de cumpleaños. Ya ha pasado medio año. Ya me dejé contigo confiar en que dijeras decepción, no es decepción porque miente. Miente, me ilusiona. Entonces, creo que ya. Dentro de la etiología. 2 segundos nomás lo tengo que hacer. Ya. Lo que les decía al inicio, alteración de la conciencia, cirugía de una faringe, instrumentación de las vías aéreas superiores, mal higiene oral, enfermedades del esófago. Y como etiología secundaria, las obstrucciones bronquiales, como son las compresiones extrínsecas, los émbolos sépticos como la endocarditis, tromboflebitis, extensiones directas como el absceso sufrínico, lesiones cavitadas, ¿no? Justo lo que habíamos conversado, lesiones congénitas y adquiridas como el quiste atídico, quistes broncogénicos traumáticos. El quiste atídico, cuando se rompe,
que hay una cavidad vacía que también se puede infectar y se comporta como un absceso. O sea, todos los lugares donde haya necrosis del parénquima pulmonar, donde haya destrucción del parénquima pulmonar, se puede dar esta figura del absceso pulmonar. Entonces, vamos a los mecanismos del broncógeno, por ejemplo, es la inflamación de la pared bronquial propagada al parénquima o aspiración de cuerpos extraños. Tenemos el mecanismo hematógeno con embolias sépticas alojadas en las ramas de la arteria pulmonar, de origen neumónico a partir de lesiones primitivamente situadas en el parénquima pulmonar, de extensiones de una supuración vecina como absceso hepático, heridas y traumatismos pulmonares. El absceso se clasifica en agudo de 4 a 6 semanas y en crónico de más de 6 semanas. Y estos son los gérmenes. Lo principal es que el absceso pulmonar, el 90% tiene anaerobios. Eso es lo principal de la etiología de los gérmenes, ¿no? Por eso que el absceso pulmonar pues apesta, ¿no? Huele feo. También hay aerobios, hemolosépticos. Entonces tenemos una diferencia aquí en lo que es los gérmenes, porque en el otro predominan los gram positivos, por lo menos la mitad son gram positivos, pero en este son anaerobios. La otra diferencia es que el absceso pulmonar afecta el parénquima pulmonar, mientras que el enfisema pleural afecta el espacio pleural. Y eso a veces los asistentes tenemos a veces dificultad porque hay algunos que están en duda, hay tomografías realmente difíciles de leer. Lo ideal sería que sean como de libro. Entonces estos son los periodos de la clasificación anatomoclínica, que hay también un periodo de congestión neumónica. Luego el parénquima se necrosa, luego hay un periodo de evacuación y formación de cavidades. El contenido pues es un pus amarillo verdoso, cremoso, a veces achocolatado, que huele mal. Y generalmente este proceso del absceso pulmonar tiende a limitarse. En el absceso ganglionoso hay una gran participación vascular, pero hay y necrosis, y puede haber incluso esclerosis pulmonar. En el diagnóstico, las pacientes que tienen absceso pulmonar tienen un síndrome constitucional. O sea, los pacientes se adelgazan rápidamente, tienen fiebre que no es tan elevada, tan productiva, expectoración abundante y fétida, hemoptisis, pero esto no es tan frecuente. El cuadro agudo tiene fiebre, escalofríos y dolor torácico. La radiografía de tórax posterior anterior es un estudio muy importante, sobre todo para los que no tienen acceso a la radiografía. ¿Por qué? Porque gran parte se presenta pues como una neumonía. Entonces ustedes ven una zona neumónica, le hacen seguimiento cada 2 o 3 días con la placa y de repente ven que se está cavitando, ese es un absceso pulmonar. Ni vuelta que darle. Acá, por ejemplo, ¿ven? Acá había una zona de neumonía, apareció esta cavidad, esto no es quistiatídico, porque ahí antes había una neumonía, ¿no es cierto? El que ve por primera vez puede decir quistiatídico versus absceso, pero si ustedes ya veían que había una zona de condensación y aparece esta imagen, es absceso pulmonar. Si ustedes ven que aquí había un tumor de repente pulmonar, y de repente el tumor desaparece y queda esa cavidad, es un absceso. Un ladito. Tocó.
¿De qué? Hay una otra paciente, ¿no? ¿Estás viendo, no? No. ¿Por qué? Porque va a estar in acceso a 3. Que se fue medio salón. Está todo. Sí, está todo ahí. Lo que no se grabó es la segunda parte del trabajo. La novia, pues, tóxica. La toxicidad. Bueno, como método diagnóstico también se puede usar la broncoscopía. La broncoscopía más que todo para ver si ese absceso pulmonar fue causado en algún momento por un tumor bronquial, por un cuerpo extraño. Pero también la broncoscopía nos puede servir para aspirar ese líquido. O sea, la broncoscopía nos sirve para diagnóstico y también para terapia porque ese líquido con la broncoscopía lo abre a un bronquio y lo aspira. Forma parte del tratamiento. La tomografía nos va a ayudar bastante porque claramente nos va a identificar si está afectada la cavidad pleural o el parénquima. Puede ser una mixtura, que haya absceso pulmonar más derrame pleural también. También aquí, esta es una cavidad abscesada, pero fíjense que en el otro lado también hay signos de neumonía. Y aquí tenemos esta cavidad que está apareciendo sobre una zona, parece tumoral. Esto, ¿qué será? Neumonía versus absceso. Esta es una de las tomografías limítrofes. Pero si se sigue la historia natural de la enfermedad, bueno, la evolución de la enfermedad, es posible que lleguemos a la conclusión de que es un absceso. ¿No? Habría que ver cómo estaba la tomografía previa. Entonces, la clínica va a ser que va a haber leucocitosis siempre los primeros días. En algunos casos con desviación izquierda, los hemocultivos no necesariamente van a ser positivos, pueden ser negativos. Y el esputo no es muy confiable porque en sí, en la misma saliva también hay gérmenes, así que no nos va a ayudar tanto tampoco. Lo que nos ayuda más es la clínica. La clínica y la evolución de las imágenes. Diagnósticos diferenciales con neumopatías supuradas, neumonías, tuberculosis, infartos de pulmón. En el infarto de pulmón, en la cual se tapan las arterias pulmonares por alguna causa, ya sea tumoral, por ejemplo. Como el pulmón se necrosa, también aparece absceso pulmonar. Entonces va a tener también su periodo inicial, que se comporta como una neumonopatía supurada, como si fuese una neumonía, tuberculosis, infarto de pulmón, que puede haber incluso bolas pulmonares infectadas. También va a tener su periodo de vómito y supuración, en la cual aparecen los distasas, neoplasia abscesada, tuberculosis cavital, quistes aéreos congénitos infectados. Y el tratamiento profiláctico, bueno, para los pacientes que se operan comprende darle profilaxis antibiótica en preoperatorio y postoperatorio, ser muy cuidadoso con las cirugías de laringe, las cirugías bucales, por ejemplo, tener mucho cuidado con la anestesia para que el paciente no se aspire, ¿no? Porque durante las cirugías cervicales, por ejemplo, si no tienen cuidado en proteger la vía aérea, entonces la misma saliva se puede pasar hacia el pulmón. Si son pacientes que, por ejemplo, se van a hacer cirugías grandes, como cirugía cardíaca, cirugías torácicas mayores y tienen muchas caries, hay que hacer una atención correcta de las enfermedades dentales. Tratamiento curativo. Hay que hacer un drenaje broncoscópico y evacuación con una aguja percutánea. El tratamiento del absceso pulmonar, doctores, es médico, no es un tratamiento quirúrgico. Y esto tiene que quedárselo grabados porque es cierto, o sea, en el hospital se presentan estos casos.
Entonces ustedes envían la interconsulta del cirujano de toras para que lo opere. El cirujano les va a responder que es médico porque tiene que tener un esquema de tratamiento antibiótico por unas 4 o 6 semanas. Y generalmente con ese tratamiento las cavidades se colapsan, reducen. Obviamente si es tumoral no hay nada que hacer. Pero si es por otras causas, sí mejoran los pacientes. Si es, por ejemplo, absceso pulmonar secundario a una neumonía, los mejora. ¿Qué se puede hacer aparte del tratamiento antibiótico? Hacer esto de acá, ven. Si ven la cavidad, le colocas un catéter Pixtail con colite de chancho ahí. Un Pixtail le colocas y por ahí lo vas manejando con una llave triple vía y se va evacuando el contenido. Lo otro es, como les decía, con broncoscopía. Nace la broncoscopía y a través de la bronca van aspirando el bronquio exacto donde esté el absceso y van limpiando la cavidad. Entonces, el manejo, el manejo es esencialmente médico. Casi el 97% de los casos, 98%, se resuelven entre tratamiento médico. Y son muy raros los que van a cirugía. Son rarísimos. El año 2023 hemos operado solo un absceso pulmonar de un niño, que después todos los de adultos nunca los operamos, se resolvieron solos. Acá también tienen otro tratamiento, aparte del tratamiento antibiótico, también es conveniente evacuar las cavidades, como por ejemplo aquí es un drenaje percutáneo. Nosotros tenemos la suerte que trabajamos en el hospital, entonces hay radiólogos que aquí mediante tomografía le colocan esto. Esta es una función con aguja guiada por tomografía, la colocan en este catéter con el chancho y por ahí se va evacuando el absceso. Y luego la cavidad solito se colapsa, desaparece. Con el tiempo queda una pequeña cicatriz. Entonces aquí está el tratamiento de broncoscopía, de drenaje torácico, por si hay un derrame. Y la indicación quirúrgica es excepcional. Ahí pueden leer las indicaciones para tratamiento quirúrgico. Si hay hemotisis profusa que se puede dar en los accesos gangrenosos, si hay mala respuesta a los antibióticos que puede darse, y si la caverna ya tiene paredes muy gruesas que se ve que con el tiempo no van a colapsar. Porque a diferencia del quiste diatídico, el absceso pulmonar su pared es muy delgada. El quiste diatídico la pared es más gruesa. Entonces, pero si ven que la pared del absceso pulmonar está demasiado gruesa y no va a colapsar, van a cirugía, ¿no? Estas son las 3 indicaciones. Grábenselas bien: hemotisis profusa, falta de respuesta a los antibióticos y presencia de caverna de paredes gruesas. Se puede complicar, sí, con empiema, septicemia, pueden hacer metástasis cerebral, diseminación broncógena. Pronóstico, la mortalidad actualmente es bien baja. Más o menos está en un 5%. Ya, con esto de los tratamientos antibióticos en el hospital más bajo todavía, porque de abscesos nadie muere casi. Porque tenemos todo a la mano, pues los hospitales grandes tienen todo, los intervencionistas, broncofibro, todo tienes a la mano. En provincia quizá tu mortalidad sea más alta, porque no tienen los recursos necesarios y tampoco a veces el diagnóstico adecuado, ¿no? Bien. 5 minutos empezamos otro tema, pero pueden preguntar, ¿eh? ¿Tú puedes explicar otra vez cómo era eso del colite de chancho? Ah. Sí, es lo que pasa. A ver. Acá, por ejemplo, si tú le quieres colocar aquí a esta cavidad evacuarlo, entonces guiada por tomografía punzas y le das exactamente esa cavidad. Y ahí le deslizas un catéter. El catéter, lo que pasa es que la punta tiene forma de cole chancho, así, se enrosca. Ese catéter lo fijas a la piel y por ahí lo vas evacuando con una llave de triple vía. Claro. Sí, esos son procedimientos. Ese es un estándar. En el hospital a todos los abscesos les ponen cole chancho. Y entonces el radiólogo intervencionista se lo hace como rutina. Pero, para ellos es un caramelo. Eso lo hace el médico residente incluso. El que está haciendo residencia de radiología, ellos colocan su cole chancho. Van con miedo, ¿no?
Es su formación también, tienen que formar. No es fácil en realidad, porque tienen toda la tecnología a la mano, tienen la tomografía, tienen todo. Y lo mejor de todo es que en el hospital, cuando se complica, a ellos nunca los demandan. ¿Sabes por qué? Porque si se te complica, llaman al cirujano de Torres y el cirujano de Torres lo llevas a la operación. De tal manera que si se le muere al cirujano, pero al radiólogo nunca se le muere. Igual pasa cuando hacen sus procedimientos de los cardiólogos intervencionistas. Ayer nomás colocaron un TAVI, una prótesis, valvular a la arteria aorta por vía percutánea. Fue el paciente una vez que lo colocaron en el TAVI, en lugar de operar, como eso, tenía una aorta en porcelana, así toda calcificada, no le podían operar con circulación extracorpórea, entonces le colocaron por vía intervencionista un TAVI, una válvula a la arteria aorta. Salió bien, pero después empezó la hemoglobina a bajar, lo pasaron a la UCI, en la UCI noradrenalina, paquete, la hemoglobina seguía en 4, 6, 4. Lo llamaron al cirujano, ¿qué ha pasado? Dijo, cheque. Primero lo llevaron a tomografía, todo eso estaba lleno de sangre, porque ese TAVI lo habían colocado por la arteria femoral, por ahí, por vía percutánea también, ¿ya? Entonces, y todo ese sangrado se vino al abdomen. Entonces, y el sangrado infiltró la cavidad peritoneal, infiltró también la grasa, todo. El paciente medio gordito. Entonces el cirujano lo ha abierto, así, como un cuy, ¿no? Así, lo ha abierto. Le ha reparado todo el sangrado, la arteria estaba destrozada, le han colocado un injerto, solucionaron el problema, pero como era tanta la infiltración de la grasa, ya no le han podido cerrar la pared abdominal. Entonces, ¿qué hacen ahí? Le colocan una bolsa de Bogotá, le han cosido una bolsa así como plástico, y hasta que se desinflame, pues. Entonces pasan 2, 3 días, 5 días y entran y ya lo cierran, en forma definitiva. Pero ahí, si pasa algo, al cardiólogo no le van a decir nada. ¿A quién le van a decir? Al que se lo echó en sala, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero al cardiólogo que hizo el procedimiento no le dice nada. Pero tiene ventajas cuando haces tus procedimientos en el hospital, pero en la parte privada, claro, de repente se vienen contra ti, pero en el hospital siempre hay alguien que te soluciona las cosas. Claro. Sí. Doctor, por más grande que sea el acceso, de todas maneras no necesitaría. Sí, lo que pasa es que al inicio, por más grande que sea, siempre el manejo es médico. Entonces, y se recomienda por lo menos unos 4 semanas a 6 de antibióticos de amplio espectro, en el cual está contemplado meropenem, alfa también, porque eso cubre anaerobio. Pero también hay que apoyarlos con drenaje, ¿no? Entonces, el drenaje lo puedes hacer vía ese catéter, o lo puedes hacer con vía broncoscopía también, porque si es muy grande, es más fácil, pues identificas por broncoscopía dónde está el bronquio y vas aspirando hasta que se abre y te chupas todo el contenido, lo aspiras y por ahí nomás lo limpias, ya no necesitas ponerle catéter de repente. Son 2 formas de hacerlo, ¿no? Mediante broncoscopía o mediante catéter. Doctor, una pregunta. Aquí estoy un poquito y una alternativa para el drenaje sí. También podría ser la cavernostomía quirúrgica. ¿La qué? La cavernostomía quirúrgica. Sí. ¿Cómo podría decidir o cuál podría optar? Más consideraría. Cavernostomía quirúrgica ya no se hace ya. Ahí lo que haces es sacar el óvulo. Sí, de frente. Tú tienes que irte a lo seguro, porque en la cavernostomía tú entras a hacer toracotomía para hacer algo que después va a volver a sangrar y encima estás dejando toda la zona inflamada. Son términos que se hacían antes heroicos. Yo me acuerdo que para tratar el mesotoma, me acuerdo que cuando yo llegué los neumólogos estaban colocando unos catéteres también así tipo epistil y por ahí le metían anfotericina directo al mesotoma. Lo mataban al mesotoma, pero el paciente seguía sangrando. ¿Por qué? Porque la neovascularización era periférica. Entonces ahí lo más seguro es volar la clobectomía. O sea, cada vez que hay un sangrado profuso probablemente de proceso sería sangraría 100% una luz. No, si hay sangrado profuso, lo primero que tienes que hacer es embolizar. Pregunta de examen. Cuando hay sangrado profuso no van a cirugía. Primero van al procedimiento de embolización. Porque si van a cirugía su mortalidad es bien alta. ¿Se acuerdan que les dije al inicio, no? Sí, todo lo que es sangrado pulmonar van a embolización. Manejo médico, ya. Manejo médico. Vamos a ponerle manejo médico. Dentro del manejo médico está que le pongas antitusígeno, que le des sedación,
que le das embolización, le cortas el reflejo de la tos, le pones ácido tranexámico, tranexamina, todo eso es manejo médico. Y la embolización es parte del manejo médico. O sea, ahí se les puede poner manejo médico. Si les pongo embolización también es correcto, o de repente les puedo poner, todas son correctas, ¿no? Sí. 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 Dime. ¿Todas son correctas? ¿O ninguna es correcta? No, voy a tratar de que lo que hemos conversado eso nomás sea, no se preocupen, porque, miren, yo entiendo que, es más, si yo no, hasta ahora sigo aprendiendo la especialidad. Cada rato que se actualiza la guía del cáncer tenemos que estar revisando, las clasificaciones cambian, a ustedes se les enseña lo estándar, pero para nosotros es un poco más exigente, ¿no? Porque nosotros cuando vamos a congresos tenemos que llevar lo último allá. Entonces siempre hay otros que te están vigilando. Voy a seleccionarles un tema. ¿Por qué se fue la señal? Ya. Voy a seleccionarles porque me pidieron que les hable de drenaje pleural. Pero en sí les voy a seleccionar un tema bonito. Ya tenemos lo principal. Y con este tema voy a revisar también lo que es drenaje pleural. En 5 minutos vuelvo, dejen que mi garganta descanse un poco. Tenemos la última clase de la tarde. En este tema de neumotórax, ahí en el sílabo dice drenaje pleural, pero acá en este tema están todos los considerandos del drenaje pleural. Más que todo, en este tema escogí para que tengan ustedes, este tema es de presentación frecuente y es bueno que ustedes tengan bien claros sus parámetros, la forma de enfocar al paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es un caso que se presentó en el hospital de un paciente de 28 años de edad. La historia es tomada de la historia de emergencia. Paciente de 28 años que acude por el servicio de emergencia del hospital y presenta desde hace 3 días dolor torácico, tipo punzitivo en el lado derecho. Bueno, yo le he agregado punzitivo, pero en realidad decía tipo punzado. Al inicio calmaba con analgésicos, pero el día de hoy se ha hecho más intenso, se ha agregado dificultad respiratoria y sudoración, por lo que acude al servicio de emergencia. Tiene un antecedente de asma bronquial desde los 6 años. Los últimos años presenta 2 episodios por año de grado moderado. Usa broncodilatadores. No tiene contacto con personas sospechosas de tener tuberculosis pulmonar. No es alérgico a los medicamentos. Cuando le hacen el examen físico, tiene su presión arterial en 110/70, normal. Frecuencia cardíaca 120 por minuto, está en taquicardia. ¿No? Si fuese sería como una respuesta ventricular controlada, pues, ¿no? En caso de que fuese una FA con esa frecuencia, ¿no? Bueno, es una 120 por minuto de taquicardia, tiene frecuencia respiratoria de 30 por minuto, eso se llama taquipnea, ¿no? Y la saturación, la temperatura están normales. Les he puesto las filas tal como aparecen en las historias. Paciente en regular estado general, buen estado de hidratación, buen estado de nutrición, lúcido, orientado en tiempo, espacio y personas. Tejido celular subcutáneo conservado. Cuello, no se observa ingurgitación yugular, tórax, ampliación disminuida en emitoras derecho, vibraciones vocales y murmullo vesicular abolido en emitoras derecho, abdomen blando depresivo, ruidos hidroaéreos presentes, neurológico, despierto, consciente, lúcido, orientado en tiempo, espacio y personas, no signos meningios ni de focalización. En el hemograma tenía 12.850 leucocitos, fórmula normal, plaquetas 160.000, glucosa 105, creatinina 0,8, urea 40, tiempo parcial de termoplastina activado 30, tiempo de proteína 12.5, INR 1.1. Examen de orina normal. ¿Quién me dice qué es el INR? A ver.
Ya. A ver tú. ¿Quién sabe? ¿Qué es el INR? ¿Y cuáles son los valores normales? Porque eso tiene que saber. Menos el 0.5. ¿Tú sabes? ¿Sabes qué es el INR? ¿Qué es el INR en un examen de perfil de población? ¿Ah? El INR es, por ejemplo, tú tienes el tiempo de protrombina y esto lo comparas con un estándar que tiene el laboratorio. Cada laboratorio tiene su propio estándar, su propio valor de normalidad. Entonces de ahí sacan ese índice de INR. Entonces para, ¿qué se llama Lo normal es que esté por debajo de 1, ¿ya? Lo normal es que esté por debajo de 1. Pero hasta 1.4 pueden hacer ustedes procedimientos seguros de toracocentesis, hasta 1.4. Pero más de 1.4 ya tienes que corregir el perfil de coagulación. Ese es el INR. Siempre tiene que tener en cuenta. Aquí, si bien es cierto, pasaba de 1, pero se puede considerar que está en rango normal. Y en la radiografía, entonces esta es una radiografía y del mismo paciente su tomografía. ¿Qué observamos acá? Acá a propósito les he puesto estas flechas, en donde la flechita está señalando el límite pulmonar. Lo que le dicen los emergenciólogos, el punto pulmón, ¿no? Punto pulmón le dicen ellos. Ya, acá está el pulmón que queda como un muñón. Fíjense que el pulmón se ha colapsado por completo. Por eso es que los textos antiguos dicen que el pulmón es un reservorio de sangre. Porque cuando esté estirado, pues ese pulmón puede contener fácilmente 3 litros, ¿no? Es un reservorio de sangre. Cuando está totalmente colapsado es como un puño nada más. Pero fíjense hasta dónde se estira cuando está lleno de sangre y aire. Ahora, el paciente tenía 3 días de enfermedad. Entonces, ¿por qué no hizo neumotórax a tensión? Porque cuando le toman la tomografía, ustedes ven acá que estas adherencias al pulmón lo aguantan, ¿no? Esto de acá, al pulmón lo mantienen fijo, como fijo a la pared y no dejan que se colapse por completo. Porque si no hubiera tenido estas adherencias de acá, y acá parece que hay otra también, estas dos de acá, con toda seguridad todo esto se hubiera venido hacia el lado izquierdo y el paciente hubiera hecho un neumotórax a tensión. Entonces ahí lo ha contenido esas pequeñas adherencias. Lo han mantenido vivo. Entonces la pregunta es, ya tienes la radiografía, tienes el diagnóstico, tomografía, ¿qué más haces? Cuando el paciente entró le pidieron todos sus exámenes, perfil de coagulación normal. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Solucionar ese problema, pues no, drenando el aire. El drenaje lo pueden hacer mediante toracocentesis o lo pueden hacer mediante drenaje pleural. Lo ideal sería que lo hagan por drenaje pleural, pero si no hay, por lo menos toracocentesis, tal como vamos a ir viendo, ¿ya? Pero fíjense aquí, el pulmón está como un muñón, pero fíjense que todo el pulmón está colapsado, es un neumotórax total. Y cuando le tomamos la tomografía, incluso la línea ya está desplazada hacia la izquierda, ¿no? O sea que si no hubiera esta adherencia, ese pulmón se hubiera colapsado por completo y el paciente hubiera hecho un neumotórax a tensión. Entonces, la presentación diagnóstica del médico residente fue que era un neumotórax espontáneo. Y bueno, esto yo le he agregado, no hay que diferenciarlo del neumatocele, del EPOS, del quiste pulmonar gigante, abuela enfisematosa, hernia diafragmática. Y les agregué esta clasificación que sigue vigente, la clasificación del neumotórax según su causa, que eso no va a cambiar porque ya está establecido así. Entonces el neumotórax se clasifica, es de 3 tipos, ¿no? Es espontáneo, o es traumático, o es iatrogénico. Es espontáneo, traumático y iatrogénico. Y si es espontáneo, es primario o es secundario. Y si es primario, es porque no tiene ninguna enfermedad pulmonar clínica. Si es secundario, tiene una enfermedad pulmonar clínicamente aparente. En nuestro caso era un neumotórax espontáneo secundario al asma que tenía, pues, ¿no?
Porque ¿qué hace ese asma? Ese asma hace que aumente la presión en los alvéolos pulmonares, que varios alvéolos se rompan, que esas zonas apicales del pulmón, sobre todo del segmento 6 y del segmento apical de los ambos pulmones, aumente la presión del aire y se rompan los alvéolos y aparezcan áreas de enfisema. Luego de que aparecen las áreas de enfisema, aparecen pequeñas bulas, muchas veces microscópicas, en la superficie pulmonar. Luego se rompe la bulita y aparece el neumotórax. Entonces ahí, en nuestro caso, aquí, neumotórax espontáneo. ¿Qué le faltó ponerle? Secundario, ¿no? Claro. Bueno, pero por lo menos puso un neumotórax espontáneo, ¿no? Pero ya revisando la tabla, es un neumotórax espontáneo secundario al asma. Después tenemos el neumotórax traumático, que es debido a una lesión penetrante torácica o por un traumatismo torácico cerrado, como los accidentes de tránsito, las caídas. Y el neumotórax iatrogénico, todo lo que se produce en un hospital es neumotórax iatrogénico. Por ejemplo, si ustedes están tomando biosas pleurales, haciendo toracocentesis y la pulsan en el pulmón, es iatrogénico. Si le colocan un catéter, ya sea por el cuello o por su labio, y le dan al pulmón, también es iatrogénico. Si hacen una toracocentesis o biosa pleural, por ejemplo, los pacientes que están en ventilación mecánica, que les ponen presión pico alto, la presión de soporte le ponen 30, 40, y después se le rompe el pulmón y hacen neumotórax y están llamando al cirujano de toro. A veces el intensivista, hay varios que saben colocar dren, ellos nomás le colocan el dren. Ese se llama barotrauma, ¿no es cierto? Cuando el paciente está en ventilación mecánica, le ponen mucha presión pico de soporte, mucho pip. Entonces se rompe el pulmón, se llama barotrauma. Pero ese neumotórax por barotrauma, si bien es cierto el intensivista no lo ha hecho a propósito, pero también se considera iatrogénico. Es iatrogénico porque el paciente está bajo nuestro control, es iatrogénico. Y aquí les quiero presentar esta clasificación que he seleccionado porque me parece la más idónea, porque ustedes van a encontrar en las guías de neumotórax clasificaciones en porcentajes, etcétera, varias fórmulas para calcular el porcentaje de neumotórax, pero ninguna de ellas es práctica, porque en la práctica nadie está con su reglita y calculando la distancia y esas cosas, nadie lo practica. Entonces les he traído esta clasificación que la van a aplicar en su día a día, que también lo usamos nosotros en el hospital, y en forma inconsciente la usa todo el mundo. A ver, les he puesto textualmente, conforme dicen los autores de esta clasificación, dice: en definitiva, resulta difícil la valoración del neumotórax en centímetros, dada la creciente utilización de la radiografía digitalizada o en porcentajes, al no adoptar en ocasiones una conformación constante y uniforme, por lo que el criterio de los autores de esta normativa es la cuantificación del neumotórax mediante la simple visualización anatómica y morfológica. De este modo, el neumotórax se clasificará del siguiente modo: parcial, si la separación de la pleura visceral ocupa una parte de la cavidad pleural, siendo la más frecuente la apical. B, completo, cuando la separación entre la pleura visceral y la parietal se produce a todo lo largo de la cavidad pleural, pero sin llegar al colapso total. Y C, total, si hay colapso pulmonar con formación uniforme de un muñón. Este método para cuantificar el tamaño radiográfico del neumotórax es simple, sencillo, cómodo y rápido, y junto con la valoración del estado clínico del paciente aporta información suficiente y adecuada para tomar una u otra actitud terapéutica. Entonces de acá vamos a la práctica. Este neumotórax que solo está en esta partecita, ¿qué sería? Parcial, ¿ves? Porque solo está ahí, está separada la pleura, aquí está más translúcido. Claro que acá no me salió bien nítida la captura, pero es parcial. Y donde están las pleuras separadas, pero el pulmón no se colapsa por completo, ¿no? Ahí ¿cuál sería? ¿Ves? Porque el primero es parcial. Claro, pero sin llegar al colapso total. O sea, no se colapsó por completo, ¿no? Como nuestro paciente del caso, ¿no? Este sería un neumotórax completo. Ahí no necesitan medir, porque basta que ustedes se fijen de que no se colapsó por completo y que la pleura está separada de arriba abajo, entonces ya es un neumotórax completo, ¿no es cierto? Y de acá donde ya se colapsa todo el pulmón como un puño,
Ese es el neumotórax total. ¿Y el qué sería entonces el neumotórax de tensión? ¿Cuál de las tres sería el neumotórax de tensión? El último, ¿no? El último, sino que ya hay desviación hacia el otro lado y todo el mediastino se desvían los grandes vasos. Entonces, el neumotórax a tensión es una variante del neumotórax total. Es un neumotórax total también. Es lo mismo. Lo que pasa es que el otro está desviando el mediastino y te está dando signos de neumotórax a tensión. Es un neumotórax más severo. Entonces, aquí les vuelvo a recordar que la cavidad pleural está a presión de menos 5 milímetros de mercurio. La presión atmosférica, ¿cuánto es? 360 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se mantiene estirado el pulmón? Porque la presión pleural es negativa. Y basta que entre aire, ya sea del exterior, que puede ser por una perforación por arma de fuego o por arma blanca. Si entra aire del exterior o entra aire del mismo pulmón, porque se rompió una bolita, entonces, o por una neumonía que por ahí se necrosó y bueno, se rompió, aparece aire, todo ese aire que sale es aire a presión positiva, y cuando hay presión positiva el pulmón se colapsa. Entonces los métodos que nosotros usemos para tratar el neumotórax tienen que restaurar la presión negativa. Ese es el objetivo del drenaje pleural, es restaurar la presión negativa para que el pulmón se vuelva a estirar otra vez. Doctor, Sí. doctor, ¿cómo se podría hacer eso cuando es iatrogénico y, por ejemplo, se pinchó el pulmón? Le colocas dreno nomás y sigue en ventilación mecánica. Por ejemplo, si es el de ventilación mecánica, puedes seguir en ventilación mecánica y le colocas el dren. Mientras esté con dren, el paciente está seguro porque todo el aire que sale por el dren. Como vamos a ver en un rato, ahí les voy a enseñar cómo funcionan los drenajes pleurales. Porque el drenaje pleural, cuando está con un paciente, le da seguridad. Tú lo puedes tener en ventilación mecánica con drenaje y no pasa nada. Soluciona su problema y cuando solucione su problema le sacas el dren. Pues. Días después. Sí. Entonces, veamos acá. Algo pasa con esto. Creo que no me lo puse bien. Ya. Entonces, hay otras variantes del neumotórax parcial que ya son misceláneas, que por ejemplo, si ustedes se dan cuenta aquí, la silueta cardíaca, que tiene como que está dibujado como un plumón negro, ¿no? Entonces aquí hay una sospecha de un neumotórax laminar. Laminar se dice porque también es parcial, pero es demasiado fino, pues, ¿no? Estas son terminologías, pero en realidad también es un neumotórax parcial. ¿Sí? Pero ustedes lo van a encontrar en el hospital que dice, no, es laminar, como una laminita, pues, ¿no? Como una laminita, pero es un parcial. O sea, hay tres nomás, ¿ya? Pero esta es una variante, ellos le dicen parcial. Este es un neumomediastino. Si ustedes se fijan bien en esta radiografía de tórax, aquí están viendo donde marca la flechita, hay como unas estrías en el tejido celular subcutáneo del lado derecho, pero en este lado casi no hay. Entonces, aquí, aparte de eso, gracias. Aquí, aparte de eso, por aquí como que se ve que la silueta está dibujada bonito, aquí, para el lado izquierdo. Cuando le tomas la tomografía, le haces la ventana de la tomografía. La ventana parenquimal es esta, porque la otra es la ventana mediastínica. Cuando tomas la tomografía se ven bien las estrías, entonces, pero aquí alrededor de la tráquea, del esófago y todo esto, fíjense, hay disección por estas estrías, entonces eso se llama neumomediastino. El tratamiento del neumomediastino es reposo y oxígeno, nada más. Ahora, si no es muy severo, ¿no? Pero hay neumomediastinos que son excepcionalmente pues, por roturas de tráquea, esófago, ya eso requiere una solución quirúrgica. Pero casi todos los neumomediastinos, reposo y oxígeno, nada más. Sigamos, creo que llegó. Las medidas terapéuticas para neumotórax. Un ratito. Descansar un ratito.
Eso se llama una hernia bipolar. Hernia bipolar. Es algo que ya viene de por sí como chiste. Pero Es la zona de... Desinfectan bien con alcohol para mañana. How are you? ¿Qué bueno? ¿Qué le diciendo? Que limpien bien el ¿Qué le toca mañana? Manzanares. Manzanares va a recibir una carga. Un factor que me lo va a tocar con pinzas. Que se lo lleve el delegado. Otro de ellos, España. ¿Hay delegado de música? ¿Hay delegado de música? Muy bien, entonces, respecto a las medidas terapéuticas para neumotoras, les digo de que ningún tratamiento va a curar a una persona de neumotoras. Ningún tratamiento. Hay medidas que están destinadas a solucionar temporalmente neumotoras en ese momento, otras a disminuir el riesgo de que se vuelva a presentar otra neumotoras, pero no tiene en sí una cura definitiva. Vamos a ver de qué se trata entonces. Por ejemplo, aquí les he traído esta tablita que es adecuada para ello. Por ejemplo, el oxígeno. Cuando un paciente viene con una neumotoras así finito, a mí me cayó, por ejemplo, una viejita de unos 72 años, buen carácter, tenía un poco de dolor, le tomé la placa, era una neumotoras muy fino, me dijo que el dolor lo tenía ya 3 días, o sea, quiere decir que 3 días estaba con ese problema. Entonces me la jugué y le dije, vente mañana, la emergencia estaba llena, no había cama en el piso. Al día siguiente vino igualito, le tomé la placa igualito, vente en 3 días, me dijo. En 3 días vino, ya eso se estaba resolviendo solito ya. De versión clínica, pero yo no hubiera hecho lo mismo si el dolor lo hubiera presentado el mismo día. Lo que pasa es que ese paciente el dolor lo tenía días atrás. Entonces, el oxígeno no previene recurrencias. El oxígeno sí se usa en la mayor parte de los pacientes porque aumenta 3 a 4 veces la reabsorción del aire pleural. El oxígeno es un tratamiento, pero para prevenir, no previene las recurrencias. Es un tratamiento en ese momento del neumotórax. A todos los neumotórax que no son tan grandes, nosotros les ponemos oxígeno. Lo tenemos 2 o 3 días con 2 litros de oxígeno por minuto, 3 litros, y los casos se resuelven así nomás, a veces sin colocar dreno. La observación, que es lo que yo hice con la viejita, solo para pacientes que tienen disnea con neumotórax espontáneo primario que ocupa menos del 15% de la emitora. Es lo que yo hice con ella porque su clínica era de 3 días atrás. La aspiración simple tampoco previene recurrencias. No previene recurrencias la aspiración simple. Tiene éxito en el 75% de neumotórax espontáneos primarios y 37% de neumotórax espontáneos secundarios. El tubo torácico tampoco previene recurrencias. Recurrencia quiere decir de que yo te trato el neumotórax ahora y después tienes tanto por ciento de que tiene otro neumotórax. Por ejemplo, ¿cuál es ese porcentaje del tren torácico? Si yo le coloco a un paciente tren torácico, en la ausencia de bolas, que el paciente no tenga bolas en el pulmón, entonces le coloco el tren, que puede ser un tren 24, 28, 32, le doy de alta al paciente. Entonces yo le tengo que decir al paciente de que tiene 30% de posibilidades de que en algún momento de su vida le den neumotórax. 30% es más o menos, cuando se trata con tren torácico, 30%. Pero a veces a través del tubo torácico se le puede hacer pleurodesis, sustancias esclerosantes, que los reportes dicen que previene la recurrencia hasta el 90%, puede ser. No tenemos esa estadística, yo le he traído de acá, pero nosotros no tenemos un estudio local que avale este dato de acá. Pero sin embargo, si estas sustancias esclerosantes sí funcionan. Lo que no tengo es la estadística, o sea, no hay un estudio del hospital
que me vale esta cifra, pero este es de un estudio internacional, así que debe ser cierto, ¿no? Después, la cirugía es la intervención más útil para prevenir recurrencias. Aquí los autores dicen que no hay una clara superioridad de la toracoscopía frente a la toracotomía, pero también hemos encontrado varios artículos en donde la cirugía abierta que se hace para neumotórax tiene un 3 a 4% de recidivo, o sea que cuando tú operas a un paciente, tienes que decirle que con cirugía abierta tiene 3 a 4% de posibilidades de que en algún momento de su vida presente otro neumotórax. Y que con cirugía toracoscópica el porcentaje sube al 8%, casi al doble, ¿no? Entonces, generalmente el paciente va a escoger la abierta, ¿no? Y como nosotros hacemos cirugía mínimamente invasiva, no hay problema, pues casi siempre le va a ir bien al paciente. Porque hacemos cirugía con toracotomía axilar vertical. Sigamos avanzando. Estos son los procedimientos, por ejemplo, que se hacen de toracocentesis, que se coloca en el segundo espacio intercostal o tercero en la línea media clavicular. Acá está la gráfica. ¿Ya? El objetivo es colocarla siempre por encima de la costilla. Aquí también lo pueden ver, por encima de la costilla. Y este es un cortecito de los músculos. Se ha tomado dos costillas, se ha hecho un corte para demostrar de que por debajo de la costilla está el paquete vasculonervioso, lo que tiene vena, arteria y nervio. Y por encima, eso se llama el van. Por encima, algunos autores dicen que existe otro van más pequeño. La verdad, nosotros este ni lo tomamos en cuenta, porque no debe tener importancia significativa. Lo que hemos visto más bien, que a veces algunos que no tienen mucha expertise, le dan esa arteria y se genera un neumotórax y el paciente termina entrando a sala de operaciones. Pero por darle por encima de la costilla nunca hemos visto que pase eso. Entonces, siempre cuando se haga toracocentesis, tiene que ser por encima de la costilla, tal como está acá el gráfico, no por abajo. Si es por abajo le pueden dar a la arteria, pero si es por acá, no le dan a la arteria. ¿Se dan cuenta? Entonces, pregunta de examen, toracocentesis, se pulsa por encima de la costilla. Está fácil. Después tenemos esto de los drenes torácicos. ¿Qué particularidad tienen los drenes torácicos respecto a la sonda nasogástrica, a la sonda Nelaton, a la sonda rectal? Los drenes torácicos tienen marca radiopaca. ¿Se fijan ustedes aquí? Que esta es una marca radiopaca. Esto permite ver el dren con la radiografía simple de tórax cuando ustedes piden una placa de control. Y lo otro tiene marca radiopaca y tiene fenestra. Fíjense que la sonda Nelaton, la nasogástrica, la rectal, solo tienen un solo huequito nomás, ¿no? Pero fíjense que esta es multifenestrada. Entonces, esa particularidad tiene el dren torácico, ¿no? Que tiene marca radiopaca y tiene varias fenestras. ¿Viste? ¿Ah? Para que tenga más área de absorción, para que absorba más aire y sangre, porque su objetivo es drenar. Y en lo posible que el dren no se tape, pues. Por eso tiene que tener varios huequitos para que pueda absorber por todos lados. Entonces, y esta es la forma como se coloca un dren. La idea es que vaya hacia arriba, fíjense cómo lo han colocado acá, pero vamos a ver por acá hay unos pasos. Este es otro tipo de dren. Este es el que quiero. Esto considerando el dren, sí les voy a preguntar. Tiene marca radiopaca y tiene múltiples fenestras. Entonces, estos son drenes acanalados, que es para su conocimiento nomás, pero es bueno que los conozcan, que estos drenes existen. Estos drenes son de silicona, drenes de plate. Los fabrica Ético, Johnson & Johnson y FR Medical, que lo tienen aquí en el Perú. Pero son un poco más caros, de tal manera que ningún hospital los usa. Los hospitales públicos no, quizás las clínicas privadas, pero los hospitales públicos no lo usan. En Estados Unidos, Inglaterra sí usan esto porque como usan seguros, hay más plata, entonces, y esto es más cómodo para el paciente también. Si tú estás pagando una clínica cara, te tiene que dar el mejor material, ¿no es cierto? Porque tus seguros también son más altos. Entonces, ahí usan estos drenes, los drenes de blade. Y esto es lo que ustedes me preguntaban. ¿Qué objetivo tiene el dren? El objetivo del dren es restaurar la presión negativa, porque el drencito que está con el paciente se le conecta a esta varilla larga. Fíjense, este es un frasco de drenaje
Y fíjense que esta varilla larga está sumergida en el agua. Está sumergida por lo menos 2 centímetros en el agua. Igual, este modelo de frasco de drenaje es lo mismo. Fíjense que el dren, o sea, este es el dren que va al paciente y a través de la tubuladura llega y la tubuladura se conecta a la varilla que está sumergida 2 centímetros por lo menos en el agua. Entonces, todo lo que viene del paciente, ya sea aire o líquido, va a llegar acá y va a salir por esta varilla que se va hacia el aire. Todo lo que sale ya no va a regresar al paciente. Esto se llama sello de agua. Por eso, este drenaje tiene la propiedad de restaurar la presión negativa, porque todo lo que sale de presión positiva, por ejemplo, en el caso del neumotórax, todo ese aire sale por acá, burbujea, y se va por el tubo que está al aire, se va hacia el exterior. Pero ya no regresa el aire. Esto se llama sello de agua. Estos trenes también tienen sello de agua, sino que son de otro modelo. Yo les estoy presentando esto con fines didácticos nada más. Pero estos son los trenes que se llaman tipo Pleurebas, que hay de varias marcas, ¿no? El primero que salió obviamente fue Pleurebas, luego hay Atrium, ahora hay un montón de marcas, hindúes, chinas, pakistaníes, pero todos tienen el mismo principio. ¿Qué ventaja tienen? Que aquí se garantiza que vienen estériles y que estos trenes son de 1 litro, por ejemplo, casi todos son de 1 litro, estos tienen hasta 2 litros. Entonces, ahora si ustedes se fijan, en este tren de acá entra solo, por cada frasco entra solo un tubo de drenaje conectado, pero en este puedes colocar hasta 2 tubos de drenaje en simultáneo. O sea, no necesitas tener 2 frascos, sino una sola cámara, y como tiene capacidad de 2 litros, te resiste hasta dos frascos conectados en simultáneo. Tiene esa ventaja. Lo otro es que son totalmente estériles. Se botan, una vez que se llenan, se botan. En cambio, este también tiene una ventaja. El otro, cada día tienes que cambiar el frasco. En el anterior, en el de vidrio, cada día lo cambias. Este no, esto lo dejas hasta que se llene. Y cuando se llena, recién lo botas, ¿no? Aparentemente es más caro, pero ¿cuál será más caro? Yo no me cuesta pensar, porque en el otro cada día tienes que estar esterilizando un frasco, ¿no? Y gastando suero fisiológico, todas esas cosas. Al final yo pienso que el costo va por ahí nomás, ¿no? Entonces este es el procedimiento para colocar el DREN. Fíjense que le están colocando anestesia en el tejido celular subcutáneo, músculo, pleura. Y una vez que le hacen una incisión con el bisturí, luego utilizan una pinza Kelly, curva, luego algunos colocan el dedo, y una vez que colocan el dedo meten el DREN, otros simplemente con una pinza meten el DREN, pero fíjense que todo se hace por encima de la costilla, todo por encima de la costilla, y lo ideal es que quede así, el drenaje queda así. Entonces fíjense que este DREN, claro, este no tiene tantas fenestras, tiene 2, pero normalmente los drenes tienen marca radiopaca, este sí tiene, y aquí tiene más fenestras, ¿no? Tiene más fenestras. Eso a diferencia de la sonda rectal, de la sonda Neraton, de la sonda nasogástrica, que tiene marca radiopaca y tiene más fenestras. Lo ideal sería que quede así bonito el DREN hacia arriba y que con el tiempo esto evacúe pues el neumotórax y que el paciente esté caminando con su drencito. Nosotros tenemos una caja en donde la caja impide que el frasco se caiga, ¿ya? La caja impide que el frasco se caiga, ¿no? Entonces acá está fijado el DREN y acá está el paciente caminando con su DREN. Entonces el manejo del neumotórax son medidas generales: hidratación, estabilización, oxigenoterapia. También hay una toracocentesis, que es el previo paso a la toracostomía, drenaje pleural, y la cirugía. Las indicaciones de cirugía son las siguientes. Las indicaciones de cirugía por neumotórax son la fuga aérea persistente luego de 5 días. O sea, si ustedes drenan un neumotórax y 5 días después sigue burbujeando, entonces ese paciente tiene que ir a hacer operaciones para salvar el burbujeo, pues para ver por qué se rompió el pulmón, de repente hay que darle puntos, pero algunos cirujanos extienden esto hasta 7 días, y si en 7 días sigue burbujeando, recién lo llevan a sala. Pero bueno, la definición es fuga aérea persistente, es si hay burbujeo luego de 5 días. Así es la definición. Y esto van a sala de operación. Si ustedes colocan DREN y el pulmón no expande, con el drenaje pleural también va a sala. Si hay neumotórax más hemotórax, también van a sala.
si hay segundo episodio ipsilateral, o sea, yo tengo un hemotorax en el lado derecho, me lo drenan, me mandan a mi casa y vuelvo con un hemotorax del mismo lado, independientemente si es parcial, entonces, o es total, el segundo episodio siempre va a cirugía. El primer episodio contralateral, con el mismo caso, yo tengo el hemotorax en el lado derecho, pero me dan de alta, pero después vuelvo con un hemotorax del lado izquierdo, va a cirugía porque es el primer episodio contralateral. Después el hemotorax de atención, todos van a la cirugía. La actividad de alto riesgo, piloto, buzo, deportista, todos van a cirugía, porque ¿cómo vas a dejar que un piloto de avión esté siendo manejado solo con un frasco, con un DREN simple, cuando sabes que con el DREN tiene 30% de posibilidades de que tenga otro episodio, pero con una cirugía sus posibilidades se reducen al 4%, ¿no? Entonces va a cirugía. Actividades de alto riesgo, neumotoras de atención, cirugía. Neumotoras espontáneo bilateral simultáneo, que hemos visto varios casos, porque vienen pacientes con neumotoras acá y neumotoras acá, cirugía. Y si aparecen bolas en radiografía y tomografía, o sea, globitos en la radiografía o en la TAC, van a cirugía también. Y estos son los considerables. No sé, acá, si ustedes tienen alguna inquietud acerca de esto, pueden preguntar. Sí. ¿La qué? ¿Ah? Alimentación. Ah. No, los pacientes si no están, obviamente, la idea es que, a ver, en el hospital la dieta es de por sí recontra sana. Es baja en grasas, tiene la cantidad de proteínas adecuada. Es una dieta completa en realidad, no tiene restricciones. No tiene ninguna restricción. Ah, ya. Mírenme, por ejemplo, en este caso de acá. A ver. En este caso de acá. Porque todos los neumotoras de atención o totales van a cirugía, ¿te acuerdas? Este va a cirugía, pero este no. Este se puede manejar solo con DREN pleural. Entonces, yo lo que voy a hacer es dejar un DREN pleural acá. Entonces tú me preguntas qué diferencia con la pleurodesis. Entonces, si... ¿Cuál haría una pleurodesis? Ah, no, si yo tengo posibilidad le hago pleurodesis a todo el mundo, porque, bueno, para empezar, no siempre hay la sustancia, porque te la dan en determinadas situaciones. Por ejemplo, aquí lo ideal sería dejar un DREN y dejar una sustancia pleomicina, que es un medicamento anticancerígeno, que los recetan los oncólogos, entonces, pero bleomicina no siempre te lo da, de tal manera que los pacientes se quedan sin el tratamiento de pleurodesis. Pero si tú le haces bleomicina, si tú le agregas bleomicina a esa cavidad pleural mediante una técnica que hay para inyectar líquido ahí, entonces ese paciente pues reduce su posibilidad de que haga otro neumotórax, de repente se reduce en 10%, también es una buena técnica. O mejor todavía si utilizas talco. Hay talco que también se puede colocar a través del tubo, pero que cada frasquito está a 2.000 soles y necesitas 2 frasquitos de talco por ahí. Entonces son 4.000 soles y el seguro no compra. No compra. Entonces, porque por ahí también sus posibilidades de hacer otro neumotórax se reducen al 10%, ¿te das cuenta? Entonces sí, todos deberían ir a pleurodesis. También tu observación. Si ya tienes el tubo, le puedes hacer también pleurodesis, pero también cuesta. Tiene sus cosas. ¿No podría hacerse pleurodesis primero? Claro, para hacer pleurodesis tú primero tienes que tener un catéter o un DREN dentro del tórax. Si tienes el catéter, metes la sustancia. Y la pleurodesis se hace solo si hay expansión pulmonar completa. O sea, tú colocaste el DREN y todo el pulmón se estiró por completo. ¿Por qué? Porque esa sustancia de pleurodesis que hace que las pleuras se peguen, necesita que esté toda la superficie pleural total, o sea, que todo el pulmón esté expandido, porque se tiene que agregar como una peliculita por acá, como una peliculita fina. Esa es la idea de la pleurodesis. Sí. Una pregunta, el neumotórax catamenial es en mujeres. El neumotórax catamenial tiene que ver mucho con factores hormonales
Lo hemos visto en mujeres. Mira, yo no veo un neumotórax catamenial como 13 años, pero sí hemos visto uno que se relacionaba justo con las épocas de menstruación. Que sí está reportado, pero es totalmente infrecuente, ¿eh? Totalmente, pero hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? ¿Se consideraría primario y secundario? Eso es un secundario. Sí, es un neumotórax secundario. Sí. Pero es raro, ¿eh? Mira, de tiempo que escucho esa palabra, pero sí hemos visto casos en el hospital. Pero ya el último creo que ha sido hace 13 años. Es bien raro. Bueno, doctores, les agradezco su tiempo. Yo sé que todos están... Les agradezco por el agua, por los caramelos. Gracias.